vamos a ampliar un poco más y profundizar esta interpretación social porque ya está conectado con nosotros el sociólogo Jerjes Loaiza, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida. Muy buenas noches, bienvenido a Nativa Fondo. Muy buenas noches, es un gusto, muchas gracias. Sí, por favor, permítenos un poco profundizar las interpretaciones o las declaraciones dadas por el expresidente Alejandro Toledo a un medio de comunicación internacional. ¿Cómo poder interpretar esta frase? No le corro a la justicia, está en Estados Unidos, ha argumentado una serie de situaciones para impedir su extradición al país y no me maten en la cárcel. Es como que para el presidente Alejandro Toledo es un hecho que de todas maneras va a recibir luego de este proceso de investigación que le sigue la justicia peruana, un proceso, en este caso, de sanción, que obviamente es la cárcel. A ver, interpretar socialmente estas expresiones del exmandatario. Tiene miedo de correr el mismo camino que han corrido todos los presidentes anteriores, ¿no? Si nosotros hacemos un recordar, si leemos, por ejemplo, el libro de Quirós sobre la corrupción en el Perú, nos damos con la sorpresa de que todos los presidentes han cometido de mayor, menor o escandalosa medida actos de corrupción, patrimonialismo, como se le llama. O sea, la idea de creer que los recursos del Estado pertenecen a uno, como si fueran solamente de uno. Entonces ese miedo, ese temor, el fantasma de Alberto Fujimori, seguramente el fantasma de Alan García, que se suicida, el fantasma de los casos que se están viendo en estos momentos con otros expresidentes, lo lleva a temer correr el mismo riesgo. Por eso no quiere morir en la cárcel. Recordemos que hay casos en los que no han muerto en la cárcel, obviamente, gracias a los arreglos que han habido, Benavides u Odría, ¿no? Pero hay casos donde han muerto trágicamente, como ese caso de Leguía, que tuvo una muerte de 2 años en la cárcel con una salud resquebrajada. Entonces ese es el temor que tiene, el miedo que posee, porque sabe muy bien que cuando se trata de un presidente también se trata de una suerte de chivo expiatorio, es decir, de tratar de curar todos los males del Perú a través de una sola persona. Es lo que a veces tratamos de hacer, cuando en realidad el mal está institucionalizado y está pues disperso en varias a través de nuestra historia, en varias de nuestras instituciones democráticas, ¿no? Sí, claro, y sumado a ello que no sería el único presidente en el Perú que corre esta suerte, porque sabemos muy bien y el Perú conoce que los exmandatarios Alberto Fujimori, Pedro Castillo se encuentran en la cárcel por diversos delitos que están obviamente en proceso de investigación y uno de ellos ya tiene sentencia. Entonces, esta imagen que percibe, esta imagen que toma en cuenta el ciudadano peruano al exterior, saber que aquellas personas a las cuales se les ha dado el voto de confianza para ser presidentes de la República terminen en esta situación. Bueno, en realidad es una estrategia y una forma de poder. Nadie llega a la presidencia, es el mensaje que nos dan de manera limpia. Se llega al poder con muchos arreglos, se llega al poder a través de alianzas y complicidades que no necesariamente son muy justas y coherentes, que digamos. Entonces ese es el mensaje, pero es un mensaje que nosotros conocemos y reconocemos bien. Cada vez que vamos a elegir o vamos a elecciones, sabemos que varios de los candidatos tienen procesos, han tenido procesos o en todo caso son personajes que tienen, hay mucho que desear por parte de ellos o de ellas inclusive. No es nada nuevo para nosotros. Es muy probable inclusive que varios de los candidatos con más votos que hemos tenido en los últimos años, que no han ganado necesariamente, también estén en este proceso. El ya ser un político, haber sido un presidente, o el ser un presidente, o cualquier otro cargo, obviamente ninguno mayor que el de ser presidente, presidenta, obviamente que eso despierta muchos recelos y te expone tremendamente a lo que representas para la justicia, ¿no? No solamente te blinda, sino también que te expone, porque sobre tus hombros cargas muchos años de presidencia y cargas también muchas deudas políticas, seguramente que no lo sabemos, ha de tener algunas deudas con algunos grupos de repente, ¿no? Más Claro, allá, por supuesto, de que debe pasar un proceso que es obligatorio, ¿no? claro, esto visto desde el ángulo político, pero quedémonos un poco en el ámbito social. Claro, lo dices hace un instante, o sea, no es una novedad, ¿no? Pero pareciera que se está convirtiendo en un efecto común en la ciudadanía peruana aceptar que un expresidente esté en la cárcel, aceptar que de pronto un congresista sea desaforado por una falta que cometió, aceptar, o sea, que cada político a quien se le otorgó un voto de confianza en un proceso de elecciones
tenga resultados negativos. Entonces, sumado a todos estos pasajes, ¿cuál tendría que ser la reacción de la ciudadanía? ¿Todos los políticos son iguales o todos los políticos terminan en una situación penosa como la cárcel? No sé si sea tan dicotómica la respuesta, o sea, de que o todos los políticos van a la cárcel o no te vas a la cárcel. Pero me pasa que el tema es un tanto más complejo. Cuando hay elecciones, son 2, 3 candidatos los que tienen todas las luces sobre ellos de los medios de comunicación. O sea, hay una atención e intención de derivar el voto a determinados personajes que dejan mucho que desear, no solamente por el mal desempeño que han tenido, sino porque tienen procesos abiertos. Hay casos de personas que tienen procesos abiertos, candidatas que tienen procesos abiertos. Entonces no es ninguna sorpresa, pero yo voto por esa persona porque es el mal menor, porque el espectro que tengo frente a mis ojos es de 2 o 3 candidatos, nada más. Entonces yo creo que la ciudadanía lo único que hace es elegir, pues como decía, entre el cáncer y el SIDA. O sea, ¿qué posibilidades tengo? Yo creo que el tema es mucho mayor aquí. La población es llamada a votar por candidatos que ya han sido preestablecidos por determinados grupos políticos o grupos empresariales. También es parte de eso. O sea, no podemos decir que toda la culpa tiene la población. Si estuviéramos medianamente organizados, podría llegar a ser eso. Pero en lugar de estar organizados, estamos resquebrajados. Hay una gran cantidad de cismas en nuestra población y lo han demostrado los movimientos sociales de hace muy poco, en donde poco nos interesa en Lima lo que pasa en el sur y en el sur poco interesa lo que piensen en Lima. Entonces, claro, son miradas completamente distantes estando en un solo territorio. Pero frente a lo que decías, definitivamente esto no, la responsabilidad tampoco es del elector, no es de la ciudadanía. Pero como están las cosas, conforme está el panorama, conforme están las normas y las reglas establecidas en el plano electoral, en unas próximas elecciones vamos a tener casi a los mismos cuadros. Entonces, ¿de qué cambios podríamos hablar más adelante? No, es difícil. No, la verdad es que veo muy difícil algún cambio. A no ser que haya cambios a nivel constitucional, veo muy difícil que esto suceda, ¿no? Es complicado, muy complicado. Yo creo que la ciudadanía, la población, se encuentra en un entramado, en una suerte de chantaje en donde se le dice o seguimos en este mismo camino y te ofrezco seguir en este mismo camino, o si votas por cualquier otro u otra es el terror. Entonces es muy difícil. Creo que vamos a seguir por el mismo camino durante muchos años más, a no ser de que de alguna manera pues la población pueda derivar esa atención, esa intención y esa deliberación en torno a lo que podemos hacer. Hay grupos, ¿no? Ya hay pequeños intentos importantes, he escuchado de muchos de ellos, es más, parte de uno de ellos, en donde hay un intento de poder cambiar las cosas, ¿no? De poder hacer que la población piense, reflexione y deje de tener miedo. Pero hay que afrontarlo. En estos momentos las personas tienen miedo que les roben, tienen miedo que les maten, tienen miedo que les secuestren, tienen miedo que les pase algo a sus hijos, Y que no les pase algo a sus solamente eso, padres. sino también tiene miedo de salir al frente y poder señalar tantas cosas que en estos momentos nos atrevemos a decir a través de este medio de comunicación, sino que también tienen este miedo de ser de pronto investigados, procesados, esa persecución que se hace a veces a la población por señalar contextos de esta naturaleza. Entonces, hay Claro. temas que sí se tienen que abordar a profundidad, pero temas que estarían en manos de un Congreso de la República que en la actualidad tiene poco respaldo de la población por todo lo que viene sucediendo y el silencio que se tiene por parte de los parlamentarios. Por supuesto, completamente cierto. Este gobierno saliente tiene muchas cosas que responder y la cárcel creo que es lo mínimo que va a tener que afrontar. Hay muchas cosas que responder. Ni Toledo, ni Castillo, ni, ¿qué les digo? García, etcétera, han tenido tantos muertos en su gobierno. Este gobierno en poco tiempo lo ha logrado, lo ha logrado. Las movilizaciones que se han desarrollado reflejan mucho eso. La pregunta que se decía hace un momento. Las personas ya no quieren tener presidentes, presidentas o candidatos a la presidencia corruptos. Quieren algo distinto, algo diferente. Pero van a tener que enfrentar y afrontar un circuito de poder que no es para nada fácil romperlo, resquebrajarlo.
porque Eso. tiene de su lado lo más difícil, que son los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo confiar en un próximo líder? Recordemos que el señor Alejandro Toledo llegó a ser elegido presidente luego de encabezar una marcha denominada de los Cuatro Suyos, ¿no? Hace muchos años atrás. Entonces, la población se preguntará ahora, indicando, ¿y ahora quién sería el próximo cuadro? Alguien que también convoque desde la calle a tratar de cambiar el rumbo del país, o cuadros que ya son conocidos y que, bueno, pues de poco a poco se ha ido resquebrajando la imagen de cada uno de estos políticos. Bueno, yo creo que Toledo fue una gran oportunidad y un gran desafío, ¿no? Fue un paradigma de muchos peruanos, Ujú, peruanas, porque representaba al Cholo, como se denominaba, incluso se presentaba como un inca, como el sucesor de Pachacute, que en otros países, ujú. y para nuestro país se presentaba como un Cholo, porque evidentemente sabía que el voto duro, y hasta ahora sigue siendo el voto duro, es un voto indígena, es un voto campesino, es un voto de poblaciones vulneradas, ¿no? Pero también es un estereotipo, porque estamos hablando del cholo, como él se autodominaba, que busca poder, que se casa con una gringa, que es también la figura que tenía, que sale al extranjero, que se educa en la mejor universidad del mundo y que da una lección de poder lograr cosas, pero también estereotipo porque finalmente es atrapado, finalmente es justiciado, finalmente termina descubriéndose de que el camino que logró o el poder que desarrolló no fue el más justo. Y esto lo vemos en Alienación 10 de Julio Ramón Ribeiro, o sea, es un estereotipo, ¿no? Nos sentimos identificados con él en esa manera. Muchos y muchas en el Perú a través de la indolencia o de repente la informalidad, en muchos casos obligado y en otros casos no tanto, empresarios, empresarias que también hacen esto, saben a lo que se exponen, quieren recortar caminos, quieren facilitar las cosas y se exponen a este tipo de cosas y obviamente también van a tener que afrontar la cárcel. Es un estereotipo, es un paradigma y creo que merece una reflexión muy grande sobre qué representa Alejandro Toledo para nosotros, para nosotras. Su presidencia fue una gran promesa, logró cosas importantes. Yo nunca me voy a olvidar que logró las políticas de juventud, el único gobierno, el último, porque el gobierno de Alan García las desbarató. Yo mismo soy resultado de esa política de juventud en aquel entonces y una promoción de más de 100, 150 jóvenes que hoy tienen entre cargos y da mucho que hablar, ¿no? Claro, porque ahí Hizo se cosas trata de un importantes. trabajo de bases, ¿no? Bajo una línea, una idea, una estructura política. Pero viendo el interior de nuestra casa en nuestro país, como que ningún partido político en la actualidad justamente trabaja la bajada de bases. Se dan muchos políticos, se han evidenciado muchos políticos que pasan por un tema de alquiler, a pesar de que las normas le han dado un reajuste, sin embargo todavía reflejamos otras actitudes. Entonces, ¿cómo trabajar ahora desde la sociedad? Dándole una Bueno, mirada a las próximas elecciones, tal vez no a la que está muy cercana, sino a las próximas. dos cosas, hay que perderle miedo a la participación política, hay Ujú. que ponernos a trabajar y para esto quienes tienen la voz son las universidades, los institutos y los académicos, académicas. Creo que son los últimos a quienes se les preguntan y cuando han tratado de organizarse se les ha tildado de caviares. Entonces yo creo que es importante empezar a ver a ese lado, a las ciencias sociales, porque quienes tienen mucho que decir ya han dicho a través de pensadores como Mariatti, Garguedas, Basadre, Barrenechea y la lista es larga, Dora Mayer, etcétera, hay mucho que decir. Tenemos a los más importantes intelectuales a nivel de Sudamérica y estos intelectuales, incluyendo Marco Vargas Llosa, por supuesto, representan una gran oportunidad de lo que pudimos haber sido. Yo creo que tenemos que apuntar a ese lado. Creo que ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto tiene que ver con dejar a un lado las diferencias y tratar de lanzarnos como un frente común, como se hizo en el año 85 con Izquierda Unida. O sea, fue un esfuerzo inmejorable en realidad lo que pasó en los 80, ¿no? Con Izquierda Unida, pero que desgraciadamente no pasó de ahí debido a lo que ya sabemos que ocurrió con el conflicto armado interno, ¿no? Y no digo Izquierda Unida porque necesitamos una nueva izquierda, digo Izquierda Unida porque necesitamos a frentes unidos, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, lo que se quiera establecer. Creo que lo mejor que necesita el Perú es un frente pluriétnico y plurinacional que nos ayude a entender que nuestro país es plural y las diferencias, aunque suene paradójico, deben unirnos. Creo que eso debemos apuntar. Algo que sí, deberíamos de tener una mirada en común en toda la ciudadanía peruana. Muchísimas gracias al sociólogo Jerjes Loaiza. Nos ha acompañado el día de hoy con esta interpretación social de
qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos en un próximo evento electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.